¿Qué tal, estudiantes de medicina y mundo educativo de la medicina? Nuestro tema de hoy, el paciente con soplo. Recuerde que estamos en el programa de medicina, ciencias de la salud, programa de alta calidad Armenia Quindío. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando se enfrenta a una soplo es su origen, y decimos que soplo es un sonido producido por la turbulencia del paso de la sangre a través de orificios. Muchos son considerados funcionales, inocentes o soplos benignos, que no tienen repercusiones, importancia. Se puede decir que el 30-50% de los niños con soplos son inocentes y presentan en algún momento de la vida. El mecanismo de producción: cuando un flujo laminar se convierte en turbulento, produce turbulencias que generan soplo. En nuestro caso, un líquido que fluye de un sitio con determinado calibre a otro de calibre mayor. También el aumento del caudal o la disminución de la viscosidad sanguínea, por ejemplo el caso de la anemia, provocan cambios en el flujo. Entonces aquí tenemos el embarazo, la anemia, y en este caso, por ejemplo, cuando es por estrechez o cuando hay paso a través de un ducto, de una comunicación interventricular, el ducto arteriovenoso. Entonces el soplo sería la resultante directamente proporcional a la velocidad por la diferencia en el diámetro y sobre la viscosidad, o sea, menor viscosidad, mayor soplo. Los soplos tienen diferentes etiologías: enfermedades valvulares, por altos flujos, o por cortocircuitos. Las formas de presentación, entonces, muchos son hallazgo incidental o hallazgo casual. Algunos son por síntomas, por ejemplo el síncope de la estenosis aórtica o la estenosis subaórtica, un evento cardiovascular, el paciente que tiene una estenosis mitral, por ejemplo el paciente que hace una fibrilación atrial por una estenosis de válvulo atrioventricular, por ejemplo la mitral, y hace un tromboémbolo sistémico, porque hace una insuficiencia cardíaca congestiva, porque presenta síncopes anginosos como las estenosis la obstrucción de salida de la aorta, porque hace sobreinfección de esas válvulas dañadas, hace endocarditis bacteriana. Esa es la forma. ¿Qué hacer ante un paciente que tiene soplo, un hallazgo de soplo? Entonces lo primero, la historia clínica completa, y es lo primero que tenemos que hacer. Y comenzamos por la edad. Obviamente a menor edad pensamos que los soplos sean congénitos en el neonato, porque presenta síntomas como disnea, dolor, antecedentes de faringoamigdalitis a repetición. Uno empieza a sospechar quizás la mayor causa de valvulopatías, que es la fiebre reumática, paciente que hace fiebres prolongadas, porque puede ser una endocarditis bacteriana, antecedentes de muertes súbitas tempranas en familia, por ejemplo en los casos de estenosis subaórtica hipertrófica. El examen físico, puede haber una diferencia de la tensión arterial, una tensión arterial diferencial aumentada, es el signo de Still, que lo vemos en insuficiencia aórtica con diastólicas muy bajas. En ductus arteriovenoso también lo vemos, vemos el signo de Still, porque hay tensión arterial convergente en la estenosis aórtica. El pulso saltón de Corrigan o pulso Seller de la insuficiencia aórtica. Los pacientes altos, longilíneos, lo vemos también en el síndrome de Marfan, ¿sí? La facies mitral, que es la facies eritematosa, chapeteada de la estenosis mitral, la cianosis central por chun de izquierda a derecha, la columna recta en la espondilitis anquilosante que ocasiona insuficiencia aórtica, la espalda recta también, que se asocia a comunicación interauricular, el tórax en quilla, que está asociado a comunicación interventricular, el síndrome Down, que también asocia a alguna de estas patologías, la rubeola, que también asocia a malformación congénita. Los vasos del cuello, podemos ver lo que llaman la danza arterial de la insuficiencia aórtica, es una valvulopatía muy rica semiológicamente. Los vasos yugulares pueden estar pletóricos en insuficiencia tricuspidea. El precordio puede haber tril, y todos o muchos valvulopatías pueden dar tril, pero hay una alteración, sobre todo congénita, como la comunicación interventricular, que da un tril parasternal izquierdo. El PMI puede estar desviado dependiendo si es chun de izquierda a derecha, entonces vamos a ver, es un PMI parasternal derecho epigástrico de crecimiento ventricular. La insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, ocasionan grandes ventrículos izquierdos y ocasionan lo que llaman el impulso cupuliforme de Barr y Pick, que es un pulso o PMI reptante que se desplaza en quinto sexto espacio intercostal y está afuera y la izquierda. Frémitos diastólicos de la estenosis mitral, no es muy frecuente, está reportado. Frémitos sistólicos de la estenosis aórtica, la CIB. La tríada de Chávez, que es signo
de hipertensión pulmonar. Es un P2 visible, palpable y auscultable. La palpación comparativa de los pulsos de miembros superiores más alta que los inferiores, coartación aórtica. Tensión arterial diferencial en miembros inferiores mayor de 30 milímetros, lo da la insuficiencia aórtica. La tensión arterial menor en miembros inferiores en la coartación de aórtica. Y vamos a determinar los soplos, vamos a ver, ¿es funcional o es inocente? La pregunta, ¿es patológico? ¿Es congénito o adquirido? Y hay presencia o no de endocarditis. Son preguntas que tenemos que contestar. ¿Cuándo sospechamos que hay un soplo inocente? Cuando presenta estas características. Son sistólicos, son suaves, son mesosistólicos, son de eyección, son cortos, son de baja intensidad, están en el borde izquierdo del coral del esternón, no se irradian. El segundo ruido es normal, hay ausencia de otros soplos o ruidos anormales, no hay evidencia de hipertrofia y dilatación, no presenta frémitos y no se cambian con las maniobras de Valsalva. Ocurre en adultos jóvenes, exagerada vibración del tronco de la pulmonar, mesosistólico vibratórico periódico de las válvulas pulmonares, falso tendón del ventrículo izquierdo, signo de Still, el flujo acelerado, embarazo, fiebre, hipertiroidismo, anemia, ejercicio. Estos son más soplos fisiológicos que inocentes. ¿Cuándo sospechamos que un soplo es patológico? Cuando son diastólicos, continuos, tienen alta intensidad, son holosistólicos, la irradiación es atípica, están asociados a clive y apertura, son sintomáticos y hay hipertrofia ventricular. Algunas claves clínicas en soplos, por ejemplo, el síndrome febril prolongado en endocarditis bacteriana, la artritis migratoria en la fiebre reumática, la astenia, la anorexia, el enflaquecimiento, la hematuria, las artralgias, las petequias en endocarditis bacteriana, el síncope con cambios de posición en el mixoma auricular, la disnea que mejora en posición de squatting o acuclillamiento en la tetralogía de Faro, la comunicación interauricular también lo puede presentar, el corea en fiebre reumática, corea de Sydenham, la espondilitis anquilosante en la insuficiencia aórtica, focos sépticos a distancia en la endocarditis bacteriana, palpitaciones, mareo, fatiga, clic, síndrome de prolapso de válvula mitral, signos neurológicos focales, la endocarditis bacteriana por tromboémbolos sépticos sistémicos, la hemoptisis, acuérdense, en el paciente con estenosis mitral. Para recordar siempre que soplo no es igual a cardiopatía, que en soplo hay que evaluar el contexto, que el soplo diastólicos y continuos nunca son funcionales, son anormales, que la intensidad del soplo no necesariamente proporcional al daño, debe correlacionarse soplo con reperfusión hemodinámica y el ecocardiograma no reemplaza un buen examen, aunque termina siendo definitivo cuando uno sospecha que es orgánico. Características de los soplos: se deben establecer localización en el ciclo, el foco de ubicación, la intensidad y la forma, la propagación, el tono y timbre y las maniobras que lo aumentan o lo disminuyen. Por lo general los sistólicos son holosistólicos, pansistólicos o mesosistólicos. Por ejemplo, los holosistólicos, la insuficiencia atrioventricular, los mesosistólicos de estenosis aórtica. Los diastólicos son protodiastólicos, meso, tele o son pandiastólicos. No existen realmente soplos pandiastólicos. Los protodiastólicos, la insuficiencia aórtica; los mesodiastólicos, la estenosis mitral.